Soy originario de Villahermosa, Tabasco y actualmente tengo 31 años. Desde que era niño recuerdo que siempre me he despertado a las 3 de la madrugada. No sé si tengan que ver algo con las cosas que me han pasado, y es que me han ocurrido varios sucesos paranormales. Les comento, soy el más pequeño de 5 hermanos. Tengo 3 hermanas y un hermano mayor. El primer suceso me pasó cuando tenía 5 años. Estaba en mi casa solo con mi hermana mayor, que en aquel entonces tenía 13 años. Yo jugaba mucho asustando a mis hermanas. Casi siempre me ponía debajo de una mesa que había en la sala frente a la puerta del baño. Era algo que todos los días hacía siempre, salir por debajo de la mesa para asustarlas en el momento menos inesperado. Un día estaba en la cocina cuando vi que mi hermana se metía al baño, a lo cual me apuré a esconderme y me quedé observando hasta verla salir de este. Para cuando salí por debajo de la mesa ya estaba de espaldas y se dirigía lentamente al cuarto de mis padres. La fui siguiendo y estaba a una distancia demasiado corta. Ella en algún momento volteó y solo seguía caminando muy lentamente. Hasta que por fin llegó al cuarto de mis padres, a una esquina donde se encontraba una cortina muy grande y detrás de esta cortina estaba la ropa sucia. Mi pensar era que cuando diera la vuelta yo la espantaría, pero la sorpresa fue otra. Cuando vi que ella se metió completamente detrás de la cortina y en el momento en que la cortina se cerró y yo la abrí, me di cuenta que no había nadie atrás. En ese momento no entendía lo que había pasado. Preguntaba cómo había salido, si solamente había una salida y el cuarto de mis padres no era muy grande. En ese momento escuché a mi hermana que estaba riendo en su cuarto ya que estaba viendo la televisión. Solo salí corriendo y la abracé muy fuertemente, pero no le dije nada. Cuando fui creciendo, por falta de espacio, mi cama estaba en el cuarto de mis padres y yo dormía junto a ellos. Quiero decirles que particularmente en el mes de noviembre nunca me ha gustado dormir solo, ya que es cuando alcanzo a percibir más cosas. Una noche después de que mi familia había puesto el altar para recibir a las ánimas, todos nos fuimos a dormir. Más tarde en la madrugada empecé a escuchar que alguien susurraba algo y automáticamente empecé poco a poco a abrir los ojos. El susto fue grande ya que al abrirlos pude ver a un hombre al lado de mi cama. Tal fue el impacto que no pude alzar la mirada y solo podía verlo a la altura de la cintura y escuchar que me escuchaba algo. Pero por más que intentaba no lograba entender nada. Estaba tan aterrado que no podía distinguir lo que estaba diciendo. Al lado de mí estaba mi madre y comencé a pellizcarle en la pierna para que se despertara, pero no lograba hacerlo por más que la pellizcaba con fuerza. Por último cerré los ojos y empecé a orar, y después de unos minutos tomé el valor y lancé un golpe hacia donde estaba parada esa cosa. Pero cuando hice eso no había absolutamente nada en el cuarto. Después de eso me levanté del baño y justo cuando regresé al cuarto mi madre se levantó inmediatamente, pero no le dije nada. Solo hasta la tarde siguiente que llegué a la escuela fue cuando les comenté. Ella mencionó que había amanecido con un moretón en la pierna y que no sabía cómo se lo había hecho. Yo le expliqué que había sido yo y le conté lo que me había ocurrido. Lo único que hicieron fue regar agua bendita para que no siguieran pasando esas cosas. Soy de Puerto Rico, de un pequeño pueblo que se llama Cachey. Cuando tenía 13 o 14 años empecé a ser rebelde con mi madre. Me la pasaba con mis amigos, aunque ella no me dejaba porque no le caían bien. Cuando me regañaba maldecía mucho, mencionaba el nombre de Dios en vano. Como somos criados en la religión católica, pues no le gustaba, pero de esta manera le hacía sentir mal. No sé por qué lo hacía realmente. Una noche después que mis hermanos y yo comimos e hicimos nuestra tarea, mi madre nos invitó a rezar, pero no quise y nos fuimos a dormir. Dormíamos en literas y esa noche empezó a llover y relampaguear bastante fuerte. Estábamos relajados en el cuarto gritando y riéndonos mientras mi madre hacía el rosario desde la sala. De pronto nos gritó que dejáramos el relajo y yo respetuoso le contesté que no me importaba y me puse a maldecir. A lo que me dijo que si seguía así se me iba a aparecer el diablo por malcriado. Lo único que hice fue empezar a burlarme. En ese momento estalló un relámpago y un trueno que hasta sentí que la casa se movió, y justo en ese instante una mano me agarró el hombro. «Mamá, no me asustes», grité, pero ella desde la sala me dijo qué pasaba.
Ahí me di cuenta que no era ella. Un frío atravesó mi cuerpo y fue tan intenso que no pude ni moverme y no sé si fue el susto o la sensación de que algo estaba en mi cuarto que me desmayé. Al otro día me di cuenta que cuando mi madre estaba rezando el rosario miró hacia la puerta de mi cuarto y vio un resplandor intenso. Se levantó del sofá pensando que era fuego de alguna vela que habíamos dejado prendida. Cuando empezó a caminar hacia el cuarto me vio al lado de mi cama temblando y una mano entraba por la ventana. Era negra, esquelética, con unos dedos largos y unas uñas que parecían unas garras que estaban agarrándome de una pierna. Parecía que esa cosa me quería llevar. En ese momento tomó el rosario y mientras rezaba le daba fuetazos a la mano para que me soltara. Estuvo así como por 20 minutos, esa cosa no me quería soltar. Siguió rezando y dándole con el rosario hasta que esa cosa produjo el grito más tenebroso y demoníaco que haya escuchado en su vida y desapareció. En ese momento dejó de llover y relampaguear. Me abrazó, me besó y me echó agua bendita y estuvo conmigo toda la noche rezando y echándome agua bendita hasta el otro día que desperté. Cuando lo hice de la alegría pasó al llanto y a darle gracias a Dios y a la Virgen María. Tuve el tobillo de mi pierna derecha negro e hinchado. Tanto así que por una semana no pude caminar hasta que me llevó donde una señora que me santiguó los pies. Soy de El Salvador y desde pequeña me han pasado cosas muy extrañas, aunque solamente contaré las que más me han marcado. Cuando tenía 12 años me cambié al cuarto que era de mis papás ya que ellos se habían divorciado, y mi hermana y yo nos quedábamos con mi papá. Esto sucedió porque la golpeaba mucho llegando al límite de que esos golpes causaran la pérdida de un hijo. Cabe decir que eso me lo dijo en confianza. Con el tiempo comencé a darme cuenta de las secuelas por las cosas que me pasaron en ese cuarto. En varias ocasiones escuchaba que abrían la puerta que daba a la calle, pero lo extraño era que escuchaba cuando introducían una llave. Incluso estando en un sueño profundo, de la nada despertaba y escuchaba eso, y cuando entre dormida despierta pensaba que era mi padre que venía en la madrugada porque antes solía hacerlo. Luego reaccionaba y entendía que él estaba en otro cuarto. En ese momento me daban ganas de gritarle, pero mi cuerpo no respondía y escuchaba como si caminaran con piel descalzos en la sala. Para mí era una agonía porque lo hacía tan lento y mientras tanto me encontraba sin poder moverme o gritar. Luego siempre llegaba a mi cuarto, daba 3 pasos hacia adentro y no escuchaba que saliera. Solo me hacía la idea y dejaba caer mi cuerpo lo que fuera a pasarme para horas después reaccionar. Esto que cuento pasó en 4 ocasiones hasta que un día no fueron solamente pasos. Juro que escuché una voz frente a la cama que dijo: «Adiós, papi». Estallé en llanto pero sin poder hacer ningún ruido todavía y mis lágrimas corrieron en silencio. Le conté todo esto a mi padre y él a mi abuela, quien a su vez llamó a un cura. Él llegó a hacer oración y rozó agua bendita en toda la casa, y también recomendó que ya no regresara a ese cuarto. En otra ocasión, una novia que tuvo mi padre traía a su hija a la casa. Ella se quedaba a dormir con mi hermana y conmigo. Una mañana, cuando ella salió a bañarse, comenzó a gritar y salió corriendo diciendo que alguien le hablaba en una esquina que quedaba al fondo. Se miraba muy afectada, pero después que pasó le hice burla y la verdad no le creí. Hasta un día que estaba bañándome como eso de las 4 de la tarde, escuché la misma voz que ella había descrito y me dijo lo mismo que a ella. Era como cuando alguien está llamando en voz baja pero con una tonalidad que provocaba un miedo terrible. «Ven», decía arrastrando la letra E. Obviamente grité y llamé a la señora que nos cuidaba y le dije que me acompañara a escuchar, y aun estando ella en el baño yo podía escucharlo pero ella no percibió nada. Gracias a Dios fue la única vez que me pasó. Años después, mi hermana y yo escuchamos un caballo. Vivimos en un pueblito por lo que es normal, pero él estaba relinchando agresivamente. Nos asomamos y era un caballo enorme, negro azabache con ojos rojos y montado por un jinete vestido de negro. Pasó de largo y posteriormente lo empezamos a escuchar muy seguido. Su presencia siempre te provocaba despertar. Corría de una esquina de la cuadra y en un segundo lo escuchabas en la otra esquina. Claramente se podía distinguir cuando era ese caballo y cuando era un caballo normal.
Una noche como a las 11:30 ambos estábamos viendo una película y de repente escuchamos la voz de un primo en la calle. Pero era como si viniera borracho con más personas, por lo que fuimos a ver por la ventana que daba a la calle. Cabe mencionar que era un espacio en el cual no podía entrar nadie por lo reducido, pero antes de terminar de abrir la ventana escuchamos el sonido del caballo bufando. Era imposible, un animal así no podía estar ahí. Prácticamente era como si lo tuviéramos cara a cara. Salimos corriendo, no volteamos hacia atrás por ningún motivo. Sobre ese mismo caballo mi tía cuenta que se paró frente a su casa, que escuchó al jinete desmontar, entrar a su casa hasta su cuarto y que le jaló las piernas. Ella se desmayó y no despertó hasta las 5 de la mañana. Vivía sola y ese mismo día invitó a una amiga a vivir con ella. Por último voy a contar algo que me ocurrió a mi despedida de bachillerato. Mi papá me dijo que no bebiera, pero aún así lo hice. Un poco ebria me golpeé fuertemente con un pedazo de leña, aunque casi no lo sentí. Solo llegué, me tiré a la cama y me dormí. En mis sueños unos tíos decían que mi comportamiento no era bueno y que debía recibir a Cristo en mi corazón. Entonces les contesté que yo sí quería a Cristo en mi corazón y cuando terminé esas palabras desperté de golpe y sentí que tenía 2 manos agarrando mis brazos. Quise gritar pero no pude y en cuanto me relajé dije que sea lo que Dios quiera, las manos me soltaron. Después de que pasó el susto sentí tranquilidad y espero que haya sido Dios porque no lo sentí como algo malo. Mi nombre es Alejandro Muñoz Moreno, y aunque mi historia se desencadena a raíz de un accidente en el cual me atropellaron, lo más fuerte inició en el año 2000. En ese tiempo tenía 10 años y veía en sueños y despierto a niños. Ellos los empecé a ver gracias a mi estadía en el hospital cuando sufrí ese accidente. Ellos me pedían que yo los ayudara y que les mostrara a los vivos cosas que ellos querían que vieran. Como siempre me despertaba llorando y gritando a mi madre. Esta se empezó a interesar en mi caso y decidí contarle y ella me creyó. Mi sueño más recurrente era la visita de una niña. Ella era la hija de un general que quería que le mostrara algo a su padre. Pasó el tiempo y un día mi madre recibió una llamada. Alex, ven, es hora. Ella me llevó a Xochimilco donde un señor ya medio grande me recibió. Yo entendía lo que íbamos cuando en la ventana de la casa vi un retrato de la niña. Pregunté si podía ir al cuarto de ella y la señora que trabajaba en la casa me llevó. Enfrente de mí estaba colgado el cuadro de su madre. Lo quité y estaba el hoyo donde ella dejó una cajita que quería que su padre tuviera. Nunca supe qué contenía y lo que vi fue que el señor se soltó a llorar y me dio las gracias. Desde ese día dejé de soñar con ella, dejé de tener su visita. Aunque eso sí, no terminaron las visiones. A partir del 2014, ya con 24 años de edad, salía los sábados con mis amigos. Una de tantas noches estábamos en Villa Cuapa, cerca del Parque Ecológico de Xochimilco. Yo salí de la casa de mi amigo rumbo a mi casa y para esto tenía que cruzar un gran estacionamiento. Esa noche estaba especialmente solitario el lugar. Al caminar me llamó la atención ver a una chica vestida de blanco. Eran las 3 de la madrugada y pensé, ¿qué hará esa chica aquí vestida de esa manera con ese frío? Así que me acerqué y la saludé pero no obtuve respuesta. Lo que me pasó a continuación me dejó paralizado. Debajo de sus pies empezó a salir un tipo de neblina muy espesa y yo me quedé idiota y de miedo pensé, ¿qué es lo que está pasando? Ella levantó la mirada y su rostro era de una mujer joven muy hermosa de ojos café claro. Era de piel muy blanca y de cejas muy finas y labios muy delgados y rojos. Cuando reaccioné estaba rodeado de neblina, no veía nada que fuera ella y en ese momento fue cuando me dijo, Alejandro, necesito tu ayuda. Yo no me podía mover y era como si algo me tuviera parado y estancado. Su rostro comenzó a cambiar a piel descarnada y sus ojos se volvieron completamente negros. En ese instante me tomó de los brazos y fue cuando cerré mis ojos y comencé a rezar. El frío intenso comenzó a desaparecer y a subir un poco la temperatura. Luego sentí como alguien me movió bruscamente de los hombros y abrí los ojos.
Eran unos policías que me preguntaban si estaba bien y yo estaba abrazado de un árbol y respirando muy bruscamente les pregunté: «Oigan, ¿pudieron ver a la mujer de blanco?». Ellos se voltearon a ver uno al otro y me dijeron: «¿A poco la viste de frente?». Les respondí que sí, que por eso estaba así. Si estás vivo es porque eres muy especial. Ahí descubrí que me había topado con la Llorona. Soy de México y mi relato es la unión de 3 de las muchas historias que mi abuelita vivió antes de su muerte. Comienza unos años antes de que mi abuela falleciera. Ella nos contaba de un hombre de sombrero que iba y la observaba por la ventana a altas horas de la noche. Por esas mismas fechas empezó a tener visiones de sus hijos fallecidos, también de su mamá y de su hermana que iban a visitarla. Esto último lo vivieron mis tíos cuando vivieron con ella. Por ejemplo, una noche que mi tío estaba durmiendo observó por la ventana 2 ancianas que lo miraban fijamente. En ese momento sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, el cual se incrementó cuando escuchó una voz muy leve que le preguntaba: «¿Dónde está Carmen?», el cual era el nombre de mi abuela. Además, ella también mencionaba que mi tía, que aún vivía con ella porque tenía síndrome de Down, jugaba con una niña que traía un vestido sucio y harapiento, que tenía el cabello despeinado y una sonrisa escalofriante. Nosotros creíamos que la niña le decía a mi tía que rompiera cosas y que anduviera toda sucia y harapienta. Esto a pesar de tener bastante ropa e incluso parecía que le decía que no se bañara, lo cual era raro porque antes de todo era muy limpia. De hecho, mi abuelita se enojaba porque se la vivía en el baño. También se quedaban toda la noche despierta platicando, riéndose sola. Mi abuela realmente le llegó a tener un poco de miedo por la situación que estaba pasando. La casa de mi abuela era bastante antigua y la vibra era muy pesada, pero a pesar de eso nos encantaba estar con ella y convivir hasta tarde. Realmente nosotros no vivíamos nada raro en esa casa fuera de lo de mi tía. Tal vez algunas voces extrañas o que desaparecieran nuestras cosas al ir a visitarla. Todas estas historias que nos contaba mi abuelita se confirmaron el día de su muerte. En su velorio todos estábamos muy dolidos por la situación, y la segunda noche la mayoría de la familia durmió en la cama de mi abuela, por el simple hecho de que aún se sentía su aroma y eso nos reconfortaba. La cosa es que para poder ir al baño se tenía que entrar al cuarto de mi abuelita, pero eso era muy difícil ya que estaba repleto de mis familiares, así que decidí ir afuera. Eran como las 3 de la madrugada y no creía que pasaría alguien. El patio era realmente grande y por la hora estaba completamente a oscuras. En cuanto me acerqué me adentré a la oscuridad, escuché un ligero susurro y varias voces. Parecían estar diciendo algo, pero por la cantidad de voces no se entendía absolutamente nada. Trataba de ponerle atención, pero bueno, traté de no darle importancia y hice lo que tenía que hacer. No pasó mucho rato cuando me sentí observado, así que miré hacia una de las paredes que estaba alumbrada por las luces de los vecinos, que curiosamente estaba enseguida de la ventana del cuarto de mi abuela. En la pared se reflejaba una silueta de un hombre alto con sombrero largo que recordaba las casas altas de la época de la Revolución Mexicana. En cuanto la vi, mi piel se erizó al mismo tiempo que los susurros se incrementaron. Eso hizo que saliera rápidamente de ahí y me metiera a un auto. Realmente estaba asustado y me quedé ahí hasta quedarme dormido. Finalmente, pocos días después, mi hermana mayor fue a la casa de mi abuelita para hacer una limpieza. Todo transcurrió normal e incluso se tomó varias fotografías cerca del ropero, el cual era bastante bello y antiguo. Lo que pasó fue que en una de las fotos se pudo apreciar a una niña con el cabello todo enmarañado, ojeras grandes y con un vestido roto, tal cual como lo describía mi abuelita. Solamente que en esa ocasión no estaba sonriendo y veía a mi hermana fijamente con una cara de odio, como si mi hermana estuviera haciendo algo malo. Aún después de que mi tía se viniera a vivir con nosotros después del fallecimiento de mi abuela, todavía se vivían estas cosas. Mi tía no dormía y se la pasaba asomándose por las ventanas en la madrugada hablando con alguien. Todo esto ha ido disminuyendo de nivel con el paso del tiempo. Mi madre terminó regando agua bendita y eso parece que calmó aún más las cosas. Mi tía ya duerme mejor y no rompe tanto la ropa como antes.
Pero sin duda mi abuelita vivió muchas experiencias aterradoras que se llevó a la tumba y siguen teniendo eco en nuestra vida diaria. Me llamo Darío Jacome y soy de Quito, Ecuador. Antes viví por el barrio La Quintana y lo que me pasó fue en esa casa. Escuchaba seguido algunos lamentos de que arrastraban cadenas. Mi padre, el de carácter fuerte, no cree mucho en ese tipo de cosas. Él pensaba que eran ladrones, pero al momento de salir a ver quién era en la noche nunca veía a nadie. Con el paso del tiempo mis hermanos empezaron a ver a una mujer que se paseaba por la casa. Yo no la veía, pero en cambio escuchaba que me rasguñaban abajo de mi cama y que me respiraban al oído y escuchaba personas hablando en un tono bajo. En aquel tiempo tenía 14 años y créame que me costó mucho acostumbrarme a eso. Al paso del tiempo mis hermanos se casaron y se fueron a vivir a otro lado. Pero la mujer que se parecía seguía rondando la casa y no nos dejaba tranquilos. Un día mis dos hermanas estaban en la sala conversando y mi sobrina se quedó dormida en los brazos de mi hermana. Entonces ella fue a dejar a la nena al dormitorio y al volver para seguir con la conversación de la nada apareció un niño que tendría unos 12 años aproximadamente. Este niño la miró, se rió y fue corriendo al dormitorio donde estaba mi sobrina, la cual empezó a llorar a los pocos segundos que vieron a aquel niño. Al llegar a la puerta de su cuarto vieron que estaba cerrada por dentro, y ante los esfuerzos y la desesperación solamente pedían a ese ente que no le hiciera nada a la niña. Luego de unos minutos la puerta se abrió y vieron a la niña. Tenía sus cabellos erizados y un llanto incontrolable. Pasó el tiempo, cumplí 19 y mi padre hizo un cuarto aparte para mí. Desde que me fui empezaron las cosas extrañas. Como ya estaba tan cansado de eso, a veces solamente levantaba las cobijas y le decía: acuéstate pero no me despiertes. Al transcurso del tiempo conocí a mi expareja y en el tiempo que estuvimos viviendo juntos a mi padre le regalaron un espejo, el cual nos lo regaló y lo terminé poniendo en el cuarto. Un día estábamos viendo una película y de repente vi en el espejo un reflejo de una mano negra. Esta salió de un filo del espejo y empezó a arrastrarse hasta desaparecer en el lugar donde había salido. Me quedé sorprendido y no lo podía creer y pensé, mi mente de seguro me jugó una mala pasada. Pero al ver a mi novia la vi pálida y temblando de miedo. Ella me dijo que nos fuéramos de ahí y le conté a mi madre lo ocurrido de eso, a lo que me recomendó que tirara el espejo lo más rápido posible. Pero como a mí me gustaba tanto, simplemente lo movía fuera del cuarto. Extrañamente empecé a tener problemas con mi relación y siempre que estábamos lejos todo iba muy bien. Pero luego que llegábamos a la casa empezaban los problemas, hacía que al final nos separamos. Pasó el tiempo y mi madre me regaló una estampita de la Virgen del Quinche. Así que lo que hice fue pegarla en la puerta del cuarto. Al hacer eso ya no sentí que se acostaba alguien y todo se tranquilizó. Aunque sí veía una sombra que se quedaba parada en la puerta que caminaba de un lado a otro como queriendo entrar al cuarto. Actualmente tengo 27 y ya me fui de mi casa porque empecé una relación nueva y empezaba a tener problemas. Mi esposa y yo tenemos una hija y vivimos felices fuera de esa casa. Aunque eso sí, seguido voy a visitar a mis padres. Soy de Irapuato y les contaré una anécdota que me pasó hace un año cuando me encontraba de visita en la casa de mi hermana, la cual vive en una unidad habitacional militar en Puente de Vigas. Mi sobrina tiene percepción de cosas paranormales ya que siempre que nos visita nos espantan. En esa ocasión me encontraba acostada en su cama ya que me la habían cedido para dormir. Mientras tanto mis sobrinos se encontraban en el suelo durmiendo. En la madrugada un movimiento en mi cama me despertó y al abrir los ojos tuve una sensación de estar sedada y con la visión borrosa, pero logré ver una sombra al pie de la cama en la parte derecha. La distinguí como una figura masculina pero no logré verle la cara, solo la silueta oscura y al parecer se percató de que lo había visto porque giró su cuerpo. Sentí mucho miedo y no me podía mover y sudada pero todo fue en cuestión de segundos.
Cuando me di cuenta de que esta sombra se movió de la cama, la puerta estaba flotando. Pero fue tan rápido todo que cuando la vi ya estaba en la puerta dirigiéndose hacia afuera. No lo podía creer y pensaba que había sido un sueño, pero después de que la sombra se fue ya no me sentía excitada. Solo observaba la puerta con mucho miedo hasta que ya nos apareció. La verdad no tuve el valor para ir a cerrar la puerta porque continuaba aturdida por lo que había visto. Después de ese evento no me han pasado cosas mayores, pero cuando está mi sobrina pasan cosas ligeras como una vez que todos mis sobrinos juntos vimos una mano abriendo la cortina del cuarto que no tenía vidrio. Pensamos que era mi madre queriendo decirnos que la dejáramos dormir, pero mi sobrino al salir no vio a nadie en el pasillo. Todas las puertas de los cuartos estaban cerradas y era imposible que alguien hubiera salido al pasillo sin escuchar abrir una puerta. Cuando tenía como 8 años, todos los niños de la colonia donde vivía salíamos a jugar o escuchar alguna historia con los mayores que estaban afuera. Un día un vecino mío contó que durante el primer embarazo de su esposa, cuando él apenas tenía 20 años, cierta ocasión que venían de una vigilia en una iglesia tuvieron que volver como eso de las 12 de la noche, ya que la muchacha se sintió muy mal. Salieron de la iglesia, entraron al pasaje donde vivíamos y afuera de una de las casas notaron que estaba una mujer de vestido blanco con un canasto de flores muy lindas. Se encontraba viendo las flores y había muchos pétalos en el suelo como si estuvieran adornando por donde iban a pasar. Cuando caminaron a la par de esta mujer saludaron buenas noches y continuaron caminando. Todo iba normal salvo por los perros que pasaron a un lado de él y parecieron asustarse bastante. Cuando llegaron a la casa le dijo a la esposa que entrara porque él tenía que volver. Creía que la mujer que habían visto era un espíritu y quería asegurarse. Pero al volver ya no estaba. Solo había un camino de botones de flores y pétalos y un aroma intenso de hojas recién cortadas. Cuando escuché aquel relato me dio bastante miedo porque todo eso pasó a solamente 4 casas de mi casa. Entendí por qué siempre estaba de renta y por qué los habitantes solo se quedaban 2 o máximo 3 meses. Con el paso del tiempo se me fue olvidando la historia, hasta que ya de adolescente una noche venía de vuelta de la casa de una novia que vivía cerca. Siempre pasaba por ahí regresando de las fiestas o de platicar con los amigos a medianoche por lo que iba sin miedo alguno, pero esa noche sería muy distinto. Cuando entré al pasaje sentí una sensación como de ser visto, traté de ignorarla y continué caminando. Cuando estaba a 2 casas para llegar a la de aquella historia sentí un olor a flores frescas muy agradable. Incluso al principio me provocó cierta alegría. Pero vaya sorpresa me llevé al caminar un poco más. Todo el frente y la entrada estaba repleta de pétalos de flores de muchos colores. Pasé sobre el tapiz con cuidado y pensé que tal vez alguien llegó a sorprender a alguna chica, pero de golpe recordé que no vivía nadie allí. Al mismo tiempo recordé la historia de mi vecino y un frío y miedo enorme recorrió todo mi cuerpo. Estaba a unas 4 casas para llegar a la mía, pero no pude correr porque estaba tieso. Una idea me rondaba y me hacía querer mirar hacia atrás, pero algo me decía que ella estaría la mujer de las flores. Como pude me armé de valor y miré hacia atrás, pero no había nada. Ya ni siquiera había flores, pero se sentía el olor aunque ya no era tan agradable. Hasta que de pronto un viento helado se lo llevó. Llegué a la casa y todos estaban dormidos y hasta la mañana siguiente les conté a todos en la casa lo que había vivido. Nadie me creyó y solo me dijo mi madre que eso me pasaba por andar de noche. Afortunadamente ya no pasó de eso y nunca más volví a tener una experiencia parecida.